Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. Además, ha llegado un oficio del director del Servio de la región de Los Ríos informando acerca del proyecto de construcción segundo puente de acceso Valdivia Centro Isla Teja. Asimismo, el Ministerio de Bienes Nacionales ha remitido los siguientes antecedentes: estado de regularizaciones de bienes raíces acogidos a la Ley de Caletas Pesqueras, resumen del estado de situación de la Ley 19.776, informe sobre concesiones de áreas y programas de regularización de las ocupaciones en el borde costero de Atacama. A su turno, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo ha remitido antecedentes sobre asentamientos precarios, programas de eficiencia energética, volúmenes de residuos, tierras y escombros asociados a certificados de destino final que indica todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. Por otra parte, don Gerardo Fist ha hecho presente la situación administrativa, económica, jurídica y social que afecta a los proyectos altos de Menetué y terrazas de Menetué ubicados en la comuna de Pucón en materia de subdivisión de predios rústicos, conforme al decreto ley 3516, antecedentes que ya se remitieron a vuestros correos electrónicos. Finalmente, se recibió una solicitud de audiencia de la Fundación Oncosur, organización que desde hace 4 años acompaña a más de 200 niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias de toda la macrozona sur del país, quienes deben trasladarse a Valdivia para acceder a sus tratamientos médicos y enfrentan la escasez de casas de acogida y falta de soluciones habitacionales en esa ciudad. Por eso piden ser recibidos en audiencia. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿alguien quiere hacer algún planteamiento respecto a los temas que han sido abordados en la cuenta? Sí. Gracias. Mire, sobre la cuenta en relación a las casas de acogida, yo creo que eso deberíamos tratar de buscar la forma de que el Ministerio se pudiera allanar a esto, porque tenemos problemas con las casas de acogida, con la coordinación con violencia intrafamiliar, con las complicaciones con las fiscalías también, ¿no es cierto?, que quieren sacar a una persona, ¿no es cierto?, que está con complicaciones hacia otro lugar y tampoco tienen dónde quedarse, dónde establecerse. Entonces, hay varias tipologías de problemas que debería tratar de resolver el Ministerio y no hay una mayor coordinación. Entonces, quizás debería ser una de las materias que pudiéramos tratar con el ministro, además de otras que quiero revisar en puntos varios. Eso, presidente. Muchas gracias. Señora senadora, ¿alguien más quiere referirse a la cuenta? Vamos a puntos varios y medio, entonces. Sí, ya. Gracias, presidente. Mire, yo estoy profundamente preocupada por la resolución 1029 del decreto supremo 10 de subsidio rural, que se abre ahora el 17 de agosto. Me reuní con varios comités de vivienda rurales, usted sabe que esa es como mi especialidad, y tenemos problemas, pero graves con con este decreto. Yo no sé si usted lo ha revisado, usted también que tiene mucha relación con los comités de vivienda. Por ejemplo, tenemos lo que llaman asociación territorial, que juntan dos tipos de subsidio. El subsidio, el de C10, ¿no?, con un mejoramiento de vivienda. O sea, tienen que postular con dos tipos de subsidio, que tenga un 60% de uno y un 40% del otro. Ese primero. El comité. ¿Ah? El comité. El comité. Y, presidente, ¿los comités están listos para postular? Entonces, no es posible que hoy día, yo no sé si ustedes saben, pero que cambien las reglas del juego en relación a que existan dos tipos de subsidios que obligatoriamente tengan que postular juntos. Eso se llama asociación territorial. Lo segundo es que hay una nueva normativa técnica de 150 UF por casa adicional, pero que reduce el subsidio a 150 UF menos. El proyecto que están aprobados hoy día, pero que además que tienen permiso incluso de edificación, imagínense 150 UF menos. Se eliminó el subsidio de requerimientos arquitectónicos, que es un subsidio de 100 UF. Y sabe algo muy extraño, que plantearon ahora no tener 2 dormitorios, sino 1.5, que no está en el marco normativo. Entonces, además, ¿por qué? Porque es unipersonal, pero esa persona postuló en su minuto porque se demora, en mi caso, como 20 años en los rurales para entregar
una vivienda. Entonces, se cambia sin marco normativo de 2 a 1.5. Yo creo que la biblioteca podría revisarlo, si le parece, esta resolución 1029, y conversar con el ministro, porque se supone que íbamos a reforzar el subsidio, ¿no es cierto?, en los comités rurales, y con esto la verdad es que en este minuto las EGI, yo me quedé en el pasado con el nombre, las entidades patrocinantes, están dejando votado y con justa razón, porque imagínense volver a hacer todo el trabajo de nuevo, todo el trabajo nuevamente, con estos cambios normativos, cuando lo que debería haber ocurrido, haber respetado a aquellos que hoy día ya están en proceso, y si quieren cambiar algo, pero cámbienlo después, ¿no? Y eso fue lo que pedimos, se acuerda, permanentemente, de que los proyectos que ya están con permiso de edificación, donde los proyectos están prácticamente hechos, no hubiese cambio de normativa y tampoco de unidades de fomento. Hola, Loreto. Eso, presidente, yo creo que deberíamos tener una conversación con el ministro. Yo llamé a la gente que está encargada en Santiago de esto, y esperamos que existan modificaciones, pero el llamado es el 17 de agosto. Yo quiero hacerle llegar a usted una carta que recibí de uno de los comités de vivienda, dando específicamente las complicaciones que se tienen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Puntos varios. Tomamos el acuerdo entonces de enviar los antecedentes muy bien explicitados. Yo solo agregaría a los temas que usted plantea, todos los problemas que estamos teniendo con las DOH en el nacional para los proyectos, que el propio ministro en Osorno, en presencia del senador Cuchel, también recibió los requerimientos de muchos lugares donde la DOH está poniendo trabas gigantescas, ¿no es cierto?, para los proyectos rurales. ¿Podríamos, presidente, si le parece a usted, además de enviar la carta para que sepa específicamente cuáles son los problemas, de poder tener una reunión con el ministro de esto? Pues yo lo encuentro súper grave, muy complejo si es que no flexibilizan el tema. Eso, presidente. Muchas gracias. Lo dejamos convocado al señor ministro entonces para la próxima sesión de la próxima semana. Sí, algo más en puntos varios. Yo quisiera agregar solamente en puntos varios, pedirle al colega Becker y a la colega Loreto que en el mismo llamado del 17 que usted plantea, el ministro anunció en Puerto Montt un programa especial del Servio para la construcción de estadios a través de fondos del Servio. Puerto Montt, estadios sintéticos, canchas sintéticas, canchas sintéticas, ya a través del DS27. El problema que tenemos es que como es un programa nuevo, en Puerto Montt se han construido más de 12 con fondos serbios sintéticas, porque alcanza, ¿no es cierto?, con el fondo comunitario, con 7.500 UF, pero el problema es el siguiente: él anunció un programa para todo el país, o sea, para sus regiones ustedes también, pero con 15 días de plazo eso es imposible. Incluso nosotros que estamos adelantados en la región, las entidades patrocinantes nos dijeron que la recolección lo más difícil para postular es la recolección de antecedentes, apoyo de las organizaciones sociales, que son de los lugares circundantes al estadio que se va a construir. Entonces, él anunció 22 estadios para el país, pero estoy seguro que nadie va a alcanzar, ninguna entidad patrocinante va a alcanzar al 17, 15 días más. Es imposible. Entonces, todas las entidades patrocinantes están planteando que que a ese programa especial se le dé una ampliación de 2 meses a lo mínimo, porque por lo menos la recopilación de antecedentes para la presentación del proyecto es como un mes. Entonces, yo le quiero pedir eso para que ustedes en su región igual puedan aprovecharlo. Estos no son para lugares públicos, son para clubes deportivos que poseen campos deportivos o en propiedad o en comodato, por más de 10 años. No, fútbol, estadios, canchas. Y lo bueno que tienen es que impactan en toda la comuna, no impactan en el barrio. Porque llegan de todos los lugares los niños. De la cancha sintética, de fútbol completa. Sí, en mi región hay 12 del Servio. Pero es porque la entidad patrocina. No. Lo que pasa es que es la única región que nosotros empezamos a trabajar en eso, y al ministro le gustó porque llegan jóvenes, por ejemplo, en Puerto Montt, en un barrio Mirasol, llegan jóvenes de toda la comuna. En cambio, cuando construyes una multicancha, llegan los jóvenes de ese lugar poblacional solamente. Esa es la diferencia. Y es muy bueno. Sí. 2 meses, ¿estaría bien? Para solicitarlo, vamos a ver si no. Presidente. Bueno. Senadora. Sí, bueno, una Loreto. de las dificultades es justamente la mantención de las canchas cuando se trata de los prados que son naturales. Entonces, las sintéticas, por cierto, que
genera una alternativa. Presidente, en relación a ese proyecto, sería interesante ver si se pueden recopilar los antecedentes o solicitarlos directamente al Ministerio antes de, al mismo tiempo, ¿cierto?, de la amplitud de plazo, poder conocer el programa en detalle y si hay una distribución, me refiero regional, porque es obviamente muy importante para todos los clubes. O sea, no solamente permite, a ver, con las 7.500 UF alcanza para la cancha sintética, sin cierre perimetral. Después los clubes van obteniendo frill con los municipios y van completando su estadio. Terreno propio o comodato por 10 años. Comodato por 10 años. Pero por ejemplo, no. Correcto, pero por ejemplo, un campo que pertenezca a la municipalidad no sirve. Es para clubes deportivos que tengan el comodato. Correcto. Ya, continuemos. Vamos con. Se pueden construir también. O sea, si algún club ya tiene su carpeta, puede construir iluminación. O puede construir camarines con el mismo fondo. Así que es muy bueno. Vamos entonces con los puntos de la tabla. Vamos a recibir al representante de Techo Chile, entonces, a petición de las senadoras aquí presentes, la senadora Sepúlveda en particular, quienes darán a conocer el diagnóstico de estudios particulares elaborados por la entidad respecto a los campamentos de nuestro país, incluyendo el Catastro Nacional 24-25, como asimismo la perspectiva de los proyectos desarrollados a través de la inmobiliaria social, entidad patrocinante ligada a la misma institución. Le damos la palabra, tenemos invitado al director ejecutivo, don Gonzalo Rodríguez, a la directora de inmobiliaria social, la señora Bárbara Callejas, y la coordinadora de incidencia, la señora Sofía Astorquiza. ¿No vino ya? Pase la mesa. Pase la mesa. Le damos la palabra a don Gonzalo Atos. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también agradecerle a la comisión y a los senadores, y particularmente a la senadora Sepúlveda, que con la que sostuvimos una reunión y nos propuso venir a plantearle nuestros temas también a la comisión. A ver, nosotros, para partir, nos gustaría plantear algunos mensajes hoy día en esta sesión. Lo primero es que desde lo que nos toca ver, el mundo de la vivienda, y particularmente para quienes viven en situación de pobreza o contextos de vulnerabilidad, vemos que el modelo de política habitacional actual está agotado y no está respondiendo de buena manera a las necesidades del Chile actual. Lo segundo también es que vemos con mucha preocupación, y lo vamos a ver con algunas cifras, el crecimiento sostenido de los campamentos del último tiempo. Y eso, obviamente, es un tema muy fuerte de vivienda, pero no es solo de vivienda. Es un tema de pobreza, de seguridad, de presencia del Estado y muchos otros factores que creemos que debiésemos avanzar a una estrategia en la que se pueda acordar de distintos sectores cómo abordar el tema de los campamentos. Y también, muy importante, la necesidad de avanzar en focalización. Hoy día vemos también que en Chile nos está costando tener focalización para quienes realmente lo necesitan, y en eso yo creo que vale la pena mirar qué ajustes se podrían hacer. Sé que no es materia particular de esta comisión, pero el registro social de hogares, que es un buen instrumento que permitió avanzar en focalización, pero que hoy día es insuficiente para los desafíos que hoy día como país enfrentamos. No me voy a detener mucho en qué somos desde Techo, probablemente, al menos ustedes han escuchado, pero el próximo año ya vamos a cumplir 30 años de historia, donde hemos trabajado fuertemente con personas en pobreza y particularmente carencias habitacionales, y lo hacemos muy vinculado a jóvenes. En general, en un año podemos movilizar hasta 5.000 voluntarios de todas las regiones en las que ustedes representan y otras. Estamos presentes muy fuertes desde la región de Tarapacá hasta la región de Los Lagos. ¿Qué hacemos? Nosotros estamos desde la emergencia habitacional, ya sea por contextos críticos de pobreza, muchos casos rurales, hablan también de los comités. Nosotros generalmente nos movilizamos en lugares muy alejados de las regiones a construir viviendas de emergencia. También nos movilizamos muy fuerte cuando hay catástrofes o emergencias como las lluvias que estamos viendo ahora, los incendios que ocurrieron en la zona de Ñuble y Biobío en el verano, pero eso lo hacemos hasta el camino de la solución definitiva. Hoy día el área que lidera Bárbara Callejas hemos entregado 101 proyectos de vivienda definitiva, beneficiando más de 8.000 hogares que han podido salir de la pobreza más cruda habitacional hasta tener su barrio definitivo y su vivienda en propiedad. Cuando hablamos de campamentos, vale la pena hacer una mirada en la pobreza. Ustedes, como bien saben, se ajustó la metodología en la última CACEN. Pasamos de una pobreza de un 6,9% a 17%, poco más de 17%. También nosotros celebramos ese cambio metodológico, hace mejor referencia a la
necesidades que hoy día existen en el país. Y eso también es un llamado de atención. Hoy día son 3,5 millones de personas las que viven en pobreza, pero también vemos muchas veces que la pobreza no está en el debate público o muchas veces se contamina con otras discusiones, y creemos que ahí hay un desafío de todos, desde la sociedad civil, desde los privados, pero también desde el Estado y particularmente desde el Congreso, de poder poner sobre la mesa la discusión de cómo llegamos a las personas que hoy día viven en pobreza con lo que están necesitando. En cifras nacionales de campamento, y este es un catastro que nosotros hacemos cada 2 años, el último se publicó en abril del 2025, estamos empezando a trabajar en lo que se va a publicar en abril del 2027, y actualmente existen 1.428 campamentos. Campamentos, la definición de campamento es personas que no son propietarias de su terreno, que son más de 8 viviendas, que tienen ausencia de al menos algunos de los servicios básicos, y algo muy importante que es respecto al requerimiento de vivienda. En el catastro techo se contabilizan solo campamentos y familias que es su primera vivienda. O sea, no hay acá loteos de segundas viviendas. También lo mencionaban a propósito de la pauta, algunos que se dan en bordes más costeros, pero acá nosotros discriminamos en quienes están ahí por un requerimiento principal de vivienda y no por algunos secundarios. Y son 120.000 hogares. ¿Y cuáles son las causas que nos dicen las mismas familias por las que llegan a esa situación? Altos costos de los arriendos. O sea, hoy día vemos, y uno puede cruzar información del mismo Estado, como el 40% más vulnerable muchas veces gasta más del 25-30% de su ingreso en arriendo. Eso es poco sostenible. También hemos visto como el desempleo. O sea, hay alrededor de un 60% de las familias que vienen en campamento que tienen trabajo informal. Frente a cualquier contingencia, como se produjo en la pandemia y estallido social, pierden su fuente de ingreso, y eso también hace que se vayan a ir a campamentos. Y hay muchos que llegan a campamentos también porque previamente vivían de allegados, y acá vemos un gráfico. Esto es declarativo. Las familias de campamento, con sus informantes principales, nos declaran que las 3 principales razones: necesidad de independencia, que vivían de allegados de forma hacinada, bajo ingreso y alto costo de los arriendos. Y algunos otros más secundarios, por ejemplo, algunos que escuchamos mucho, que algunos dicen que llegan a ir a un campamento para acelerar su obtención de la vivienda. Una menor proporción dice que es por eso, y nosotros tenemos estudios de techo que demuestran que alguien que vive en campamento se demora 14 años en acceder a una vivienda. Entonces tampoco es un dato real que estando y viviendo en campamentos uno puede acceder más rápido a una vivienda. Y si uno ve las cifras históricas de crecimiento de campamento, esto es desde que existe información, el primer catastro del Ministerio de la Vivienda en 1996, y se cruza con algunos datos de techo. Hay distintas metodologías, pero siempre ha habido un consenso con el Ministerio de la Vivienda a nivel general de las cifras que estamos manejando. Y podemos ver cómo la curva llegó a su mínimo histórico el 2011, y eso habla también de en su momento, un acuerdo bien amplio del 2010 sin campamento. Si bien es cierto, no se llegó a 0 familias viviendo en campamento, que la verdad es que es imposible, siempre va a existir un mínimo, pero se llegó a un mínimo bastante notable porque hubo un acuerdo de todos los sectores, privado, público, mucho apalancamiento de recursos privados para poder resolver el tema de los campamentos, y llegamos a 27.000 hogares el año 2011. Posterior a eso empezó a haber un crecimiento sostenido, leve, año a año, hasta la pandemia y post-estallido social, donde esto se dispara. Ahí las razones son diversas, pero obviamente hubo una pérdida de los empleos, sobre todo los que eran informales, y que las familias, muchas de ellas no tuvieron otra alternativa de irse a vivir a campamentos. Y hoy día nos encontramos al 2024-2025 con 120.000 hogares, 1.428 campamentos. Y llevándolo al déficit habitacional más amplio, hoy día los campamentos representan el 17% del déficit habitacional cuantitativo. Más o menos, no hay un acuerdo único en Chile de cuál es el déficit habitacional cuantitativo, pero si uno habla del orden de 600.000, 650.000 hogares, un 17% lo representan las familias y hogares en campamento. Y lo otro que nos gustaría transmitir es que tampoco es que se hayan estado haciendo las cosas mal el último tiempo. O sea, si uno ve la curva gris, que no se ve tan nítida, pero sumando todas las otras componentes del déficit habitacional, ya sea personas que viven hoy día de allegadas, que están arrendando y que requieren una vivienda, han ido disminuyendo los últimos años, pero ese mismo comportamiento de la curva no lo vemos en las familias de campamento. Entonces creemos que ahí también hay un desafío en que no nos está
la política habitacional actual no está respondiendo necesariamente a los grupos más vulnerables de la población, ya sea estando en campamentos o en otros lugares de las ciudades. ¿Y cuál es esta realidad de los campamentos? Nosotros también somos capaces de reconocer que la realidad de los campamentos ha ido cambiando. Hoy día la migración es un factor relevante. O sea, el último corte que hicimos, el 2023, habla de un 20% de familias migrantes en campamentos. Hoy día es un 39%. Si uno va a la zona norte, esas cifras pueden llegar hasta cerca del 70% en las regiones de Tarapacá, de Antofagasta, y muchos porcentajes mucho menores en las regiones que ustedes representan, pero más hacia el sur, que todavía la migración existe, pero en campamentos se ve menos. Lo otro que también nos gustaría destacar es que hay mucha presencia de niños. A nivel nacional, los niños representan un 17% de la población, en campamento es cerca del 24%, entonces nosotros también vemos con mucha preocupación que en campamento y también en hogares en pobreza, la presencia de niños es relevante y en un momento en que se están dando las discusiones de natalidad y la curva de envejecimiento de la población, quienes hoy día son niños están más presentes en familias vulnerables y eso sabemos que le marca profundamente a esos niños que están viviendo en contextos muy precarios y creemos que también como país tenemos que estar presentes en esa situación. Y hay otro elemento importante y habla también de la política habitacional que no siempre está en el contexto actual, es que hay presencia de un 30% de hogares unipersonales en campamento respecto al 21% que hay en Chile. Y acá también un mensaje que nos gustaría transmitir es que hay que empezar a ver las soluciones habitacionales de manera diversa. Nosotros desde hecho tampoco creemos que hay que entregar una vivienda en propiedad de 2.000 UF a una persona de 30 años que vive sola y sin hijos. Pero sí podríamos pensar en políticas de arriendo más robustas que les permita hacer frente a su carencia habitacional. Y también hay temas más macroeconómicos, y esto podrán en su momento, y quizás han escuchado a otros expertos hablarlo con mucha más profundidad, pero hemos visto cómo la curva del valor de la vivienda, que es la curva azul, versus la curva de ingresos, ha crecido casi 3 veces más los valores de la vivienda versus los ingresos reales de las personas. Hoy día, no solo hace crisis y gatilla un déficit adicional importante en los contextos vulnerables, sino que hoy día para cualquier familia en Chile, como ustedes bien saben, es muy difícil acceder a una vivienda. Pasando a cifras regionales, nosotros podemos decir con mucha nitidez que el 80% de las familias de campamento se concentran en 6 regiones. Yendo del norte al sur, está la región de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, la Metropolitana y Biobío. O sea, ahí hay un grueso importante. Muchas de ellas, sobre todo Valparaíso, la Biobío y la Metropolitana, son además las regiones con más población y es natural que eso ocurra, pero también este fenómeno se concentra mucho en la zona norte. Pero también si uno va al crecimiento, acá nosotros quisimos, porque no siempre es bueno la foto de 2 años, quisimos ir a mirar la foto del 2014 y nuestro último catastro de 2024-2025, cómo esto se ha comportado en las regiones. Y sí, por ejemplo, ahí aparece, obviamente, las 3 regiones del norte, que ya era un número importante y siguió creciendo, pero la Araucanía, que había hecho un trabajo notable en la disminución de campamentos, también, no es que hoy día esté concentrado mayormente, porque subió de 300 a 2.200, pero eso sí es un aumento significativo. Pero quizás hay que mirar también qué se hizo bien en ese momento, que hoy día podría darnos ciertas luces de cómo abordar esta materia. Y si uno va a nivel de comuna, y esto otro también punto relevante a considerar, que acá hay una concentración territorial significativa. O sea, hay las 9 comunas que más tienen familias de campamento en Chile concentran el 51% de los campamentos. O sea, acá no es que haya que hacer una estrategia nacional que vaya desde la comuna más al norte a la comuna más al sur, sino que acá uno también puede concentrar 600 comunas. Y si uno esto lo amplía, también uno podría ver otras comunas donde hay alta concentración, como Talcahuano, Concepción, Osorno en la región de los lagos, que hay una concentración importante de familias. Entonces esto también hay que vincular a los gobiernos locales para poder resolver el problema. Y para sintetizar esta primera parte, antes de darle la palabra a Bárbara Callejas, para hablar más de nuestra experiencia como entidad patrocinante y usando la política habitacional, nos gustaría plantear 7 desafíos que hoy día tenemos que saber atender y tomar para construir una política habitacional, una estrategia que haga frente a la realidad del Chile actual. Primero, los campamentos son heterogéneos. O sea, acá, y lo vinculamos también con la diversidad de tipos de hogar. Si uno iba el 2000
o quizás antes, o el 2005 un campamento, eran todas personas, familias chilenas, pobres, con muchos hijos, con mucha carencia de materialidad a la vista. Hoy día vemos que eso es diverso. O sea, hoy día si uno va a un campamento se encuentra con personas chilenas, migrantes, migrantes en situación regular, migrantes en situación irregular, hogares unipersonales, con muchos hijos. Entonces, no... Y también hay campamentos muy grandes, campamentos dentro de la ciudad, otros muy alejados, otros con contextos más rurales. Entonces, si el problema es diverso, la solución no puede ser una sola. Lo segundo es que, lo mencioné antes, pero hay un gran número de población extranjera. O sea, eso no hay que desconocerlo. O sea, cuando nos preguntan a nosotros si la migración ha tenido un impacto en los campamentos, por supuesto que sí. Sobre todo la migración en contextos de vulnerabilidad, porque llegan a Chile con ganas de arrendar y se dan cuenta que los valores son altos o que el empleo que ellos esperaban tampoco existía. Hay concentración territorial, o sea, acá si uno pudiera elegir, lo mencioné antes, algunas regiones o comunas, para poder tomarlo en el mediano plazo, eso también se puede hacer, para no haber algo a nivel nacional que a veces es más difícil de tomar. Hay presencia de mafias y de loteadores irregulares, y lo más lamentable de eso es que cuando no hay una presencia activa del Estado, quienes se enriquecen ilícitamente a costa de los más vulnerables. Y eso vemos, no están todos los campamentos. Nosotros trabajamos en 120 campamentos a lo largo de Chile, donde podemos entrar sin ningún problema. También sabemos que hay otros que son más complicados. Y son, no solo esto en narcotráfico, hay cobro por terreno, hay familias que viviendo en campamento le pagan un arriendo a alguien que claramente no es el dueño del terreno. Y eso es muy complicado porque al final hace aún más vulnerable a quien ya está en condiciones de pobreza. Lo otro relevante, y lo hemos visto con las lluvias, el 85% de los campamentos está en zonas de riesgo, de distinto tipo. Riberas de río, quebradas de cerro, en la cercanía y se ve mucho en las regiones de Ñuble, Biobío, la Araucanía, están pegados a los bosques, entonces hay riesgo de incendio forestal. Entonces el 85% de la familia hoy día también está en riesgo su vida, muchas veces por vivir en esos lugares. Y lo séptimo es que hay largos tiempos de espera. O sea, hoy día hay una desesperanza incorporada en las familias que viven en el campamento y muchos comités de contextos vulnerables que saben que, en el mejor de los casos, desde que se conforman como comité, antes de 10 años, y cuando es campamento 14 años, es muy difícil acceder a una vivienda. La política pública del último tiempo, y esto es números del Plan de Emergencia Habitacional del periodo 2022-2025, había una meta, la meta general era 260.000, que bajo ciertos parámetros se cumplió al parecer, pero había una meta de 40.000 viviendas para hogares de campamento y eso no se llegó ni siquiera a los 10.000. Entonces vemos también, y no nos gustaría que en un próximo periodo presidencial las metas solo se cumplieran llegando a la clase media alta o baja, sino que también tuviéramos un fuerte énfasis en los grupos vulnerables, que sabemos que es más difícil, le va a costar más plata al Estado, pero creemos que también hay formas que tenemos que pensar de no dejarlos de lado. Y una mención particular a tema de desalojos. Hemos visto con preocupación en el último tiempo cómo ha crecido los desalojos forzosos de campamento. Eso sabemos que a veces tiene que ocurrir, pero hoy día vemos que es una respuesta fallida a un problema que es más profundo, que es de pobreza y que muchas veces familias pobres terminan siendo desplazadas a otros lugares y lo que hace esto es desplazar el problema. Hay 43.000 familias viviendo en campamento que han recibido algún tipo de notificación de desalojo. O sea, esto en los próximos 4 años quizás podría ser un problema relevante. Eso tiene un alto costo social y humano, o sea, para todos, no solo para las familias que viven, sino que para quienes tienen que ejecutar los desalojos. Tiene un costo económico para el Estado, que no es menor. Y también creemos que no hay ausencia de estándares comunes cuando ocurre un desalojo, que sería bueno también empujar desde el Estado, desde el Congreso. Y ahora pasemos al área inmobiliaria de techo. Perdón, la palabra la damos desde acá, desde la presidencia. A continuación, entonces, le damos la palabra a la directora de Inmobiliaria Social, señora Bárbara Callejas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo les voy a presentar sobre la inmobiliaria social de techo. Nosotros como inmobiliaria existimos desde el año 2006, o sea, llevamos 20 años gestionando y entregando proyectos de vivienda, principalmente, o sea, para familias en pobreza habitacional con foco en campamentos. Hemos entregado ya más de 100 proyectos, vamos en el 102 entregados.
y hemos beneficiado a más de 8.200 familias. Nosotros tenemos experiencia muy fuerte trabajando en el DS49 colectivo. Ahí se concentra el 80, el 90% de nuestra operación, pero también tenemos experiencia como entidad desarrolladora en los DS19, como entidad de gestión rural en un DS10, y actualmente estamos explorando el DS140 de erradicación de campamentos. Bueno, les quería mostrar los últimos, dos casos que hemos entregado y uno que estamos trabajando, que creo que nos han dejado bastantes aprendizajes y también desafíos. Entonces, bueno, el proyecto número 100 que entregamos es Santa Teresa, que este es un proyecto DS19 que ejecutamos junto con la constructora EPCO y con el Fondo de Inversión Social. Es un proyecto que en su momento fue bien innovador porque entregó el 30% de los cupos vulnerables para las familias del campamento Santa Teresa, y con esto se radicó el campamento Santa Teresa en San Bernardo. Es decir, logramos radicar un campamento con un proyecto de integración. ¿Qué más? Es un proyecto de alto estándar, porque es un DS19, se entregó terminado. Y aquí algunos aspectos relevantes que, si bien el DS19 es una estrategia individual, porque la familia... ¿Me escuchan bien si estoy? Sí. Ah, ya, ya, perfecto. Porque el DS19 es una estrategia individual donde las familias acceden con un subsidio individual, pero aquí nosotros como Techo lo trabajamos de manera colectiva. Es decir, acompañamos a las familias de campamento antes de llegar a vivir al barrio, durante la ejecución de obras, y actualmente lo seguimos acompañando en materia de administración y conformación de barrio. Y que hemos visto que es un barrio como cualquier otro, que tiene problemas, sí, efectivamente, de algunos de administración, pero no es nada que nosotros no veamos en otros proyectos, y que la apuesta de la integración social finalmente ha funcionado. No hemos visto que los vecinos de campamento han sido discriminados. Así que creemos que puede ser una buena experiencia para volver a mirar, y creemos que tiene un potencial para poder ser replicado. Ahora, actualmente nosotros estamos imposibilitados de poder replicar esta fórmula, dado que el Ministerio sacó la circular número 13, que es la que indica que los beneficiarios de los proyectos de integración que van por los cupos del 49 van a ser seleccionados por el Servio, ¿cierto? Que antes lo seleccionaba la entidad desarrolladora, hoy día lo selecciona el Servio. Entonces, esa circular hoy día nos impide pensar en replicar un proyecto de integración donde la entidad desarrolladora sea quien fije la demanda de los cupos 49. Entonces, ahí creemos que hay una oportunidad. Bueno, y solo para terminar, mencionarles que este proyecto también fue reconocido en el premio Aporte Urbano, así que nos adjudicamos este premio justamente por la apuesta que tiene de erradicar un campamento a través de un proyecto de integración social. Luego, el proyecto Santa Olga Quilicura, y también siguiendo con esta línea de innovación de nuevas fórmulas habitacionales para los hogares de campamento, asumiendo de que el modelo del 49 es lento, es caro, está agotado, vimos la industrialización con buen ojo y apostamos por la industrialización en este proyecto. Aspectos de éxito: fue un proyecto que inició y terminó obra en el mismo año, durante el 2025. Se inició en enero, terminó en diciembre. Pero hoy día nos enfrentamos a algunos desafíos que nos impiden escriturar el proyecto. Y esto quiere decir, porque los proyectos industrializados, al no requerir permiso de edificación y al no tener recepción de obra, hoy día la dirección de obras no nos puede tramitar la copropiedad, porque es un condominio, y al no poder tramitar la copropiedad, nosotros no podemos avanzar en la escrituración. Esto tiene distintos efectos. O sea, primero, las familias llevan 7 meses habitando en un proyecto que legalmente no les pertenece. Segundo, la empresa constructora tiene una garantía del 5% del estado de pago retenido, y nosotros también nos hemos visto perjudicados porque los pagos por nuestra gestión también están retenidos debido a la copropiedad. Entonces, este es un tema que nosotros empezamos lo levantamos en la Ceremi del gobierno anterior, del actual gobierno, se fue a la DDU, de la DDU lo pasaron a DITEC, ahora volvió a la DDU. Y el tema es que tiene que salir en algún momento algún certificado de homologación para proyectos industrializados, porque entiendo que no es el único caso, no nos han levantado los otros casos, pero sabemos que no es el único. Y hasta que no salga esa resolución de homologación, no es posible avanzar en la escrituración de las viviendas. Entonces, eso es algo que a nosotros nos preocupa y queremos levantar el punto a ver si desde aquí se puede acelerar una gestión con el Ministerio, porque entendemos que tiene que ir con firma de ministro. Por todos los proyectos industrializados, no solo
Sí, entendemos que no solamente afecta a este proyecto, pero hay direcciones de obra que están... Senadora, Mira, sería re interesante, como lo hicimos al comienzo de dónde están los puntos críticos hoy día, ¿no? Tanto cuando tú postulas como posteriormente. Entonces, si nos pudieran hacer llegar como una minuta chiquitita Sí. después de la reunión, Perfecto. y pudiéramos incorporarla a la petición al ministro, porque yo creo que aquí tenemos muchas complicaciones precisamente en la copropiedad y en los resultados, ¿no es cierto?, para la homologación. Eso, presidente, si le parece. ¿no parece? ¿Sí? ¿Le parece a la Sí. colega? Yo, el senador Becker, lo veo cabizbajo. Bájate loca. No, si no, estoy y en mi estadio me decía. Puerto Montt. Ah, chuta. ¿Está preocupado de verdad? Senador, senador Becker. Permite. Muchas gracias por su preocupación, presidente. No, solo estaba, por su intermedio, presidente, escuchando atentamente la exposición a propósito de esto de las autorizaciones municipales y que después quedan entrabadas las cosas. ¿Por qué no se hacen las peticiones en el momento que corresponden, digamos? Porque si bien es cierto, tal como usted mencionó, que las construcciones industrializadas no requieren de permiso de edificación, pero a la larga sí lo requerían, porque hoy día están con un problema de recepción definitiva que no se va a resolver tan fácil, lamentablemente, porque nos vamos a ver envueltos en jurisprudencia anterior, situaciones y otras, entonces la gente va a terminar viviendo mucho tiempo y ustedes sin obtener los recursos del financiamiento a propósito y la empresa con problemas para liquidar sus pendientes. Entonces, ¿por qué no se hace como es el procedimiento normal? Que aunque puede ser que tarde un poco más al principio, pero sin duda va a ser más rápido que de todas maneras el tiempo que vamos a tener que esperar ahora. Gracias, presidente. Senador Becker, ¿quisieran agregar algo? Sí, sigamos. Con la presentación. Sí, sí. Súper. Sí. Bueno, porque a la respuesta suya, senador, es porque el Estado, a través del Servio, estimuló de esa forma. O sea, como esto era algo que recién comenzaba y hoy día vamos viendo Sí. recién los resultados, entonces la complicación es que todos te dijeran ya, vamos a industrializar porque está todo listo, todo el checklist perfecto, y después te das cuenta que la cosa no es tan así. Entonces yo creo que lo que usted plantea sería muy bueno, primero de resolver, ¿no?, que la información no es la correcta o no es la que está coordinada, más que correcta. Y si no es así, hacer todo el procedimiento como lo plantea el senador. Eso. Claro. Señora Bárbara. Quilicura. Quilicura, súper. Sí, es Quilicura. Bueno, y aquí presentarles una última experiencia, un proyecto que está en desarrollo, que es el proyecto Jos van der Res, que lo estamos trabajando con el DS 140, que es un decreto que busca lotear, entregar urbanización y caseta sanitaria a campamentos pensando en su radicación. Partió el año pasado con algunos pilotos, hoy día están programados 2.500 subsidios para estos campamentos. Y aquí algunas reflexiones que hemos obtenido a partir de este proyecto es, primero, la importancia de trabajar en el saneamiento de los terrenos servios. O sea, hemos visto que los terrenos servios tienen problemas importantes legales que nos impiden avanzar con rapidez y con agilidad en un proyecto habitacional. En segundo lugar, ¿qué aprendizaje nos dejó también? Que este decreto, en comparación al DS49, le permite a un hogar acreditar su ahorro de manera gradual, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que postula con un UF. Luego, para la acreditación del terreno, pone las otras 7 UF y así. Y eso nos ha permitido mantener al grupo desde un inicio hasta ahora, al momento de la postulación. ¿Y qué vemos nosotros de los 49? Que las familias generalmente se bajan de los proyectos porque no pueden acreditar el ahorro en una sola cuota. Entonces, esta gradualidad que tiene el DS49 creemos que es un aspecto de éxito que se podría replicar en los otros programas. Y por último, algo que también estamos viendo, este proyecto tiene una donación privada para poder entregar la vivienda completa, no solamente con caseta sanitaria y el terreno. Sin embargo, en los otros campamentos sabemos de que no cuenta con esta donación privada y un poco la preocupación es cuál es la segunda fase de esta vivienda, porque la idea es que la vivienda pueda ser recepcionada.
Bueno, y por último, para ir cerrando, algunos desafíos en la entrega de vivienda, la capacidad de ahorro. Los terrenos están cada vez más caros, por ende, el ahorro que tienen que poner las familias es cada vez mayor. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un mínimo de 40 y 45 UFs por hogar, el que además tiene que ser acreditado al momento de la postulación, cuando la familia no tiene ninguna certeza. Por otra parte, vemos que hay cada vez menos suelo factible y que sea comprable con los montos de los subsidios. Y aquí se nos cruzan con temas de factibilidad sanitaria, sobre todo. Lampa, Batuco, o sea, son comunas básicamente imposibles de construir. Tenemos proyectos que son más caros y lentos porque hay un aumento de exigencia, o sea, la normativa eléctrica, el estacionamiento 1 a 1, que entendemos que hay una modificación ahora andando del LOGUC, pero todos estos aspectos que si bien mejora la calidad de la vivienda, encarecen los proyectos y eso hace que tengamos menos proyectos. Tenemos, por otra parte, la inhabilidad de los hogares para postular. O sea, hoy día es muy difícil trabajar con el campamento como una unidad, porque las familias que componen el campamento no todas son hábiles para postular. Entonces, pensar en cierres masivos es complejo mientras no existan soluciones alternativas a lo que es la vivienda en propiedad, que te permitan efectivamente entregarle una solución a todo el tipo de familia que habita en ese territorio. Y por último, que tenemos los largos plazos que modifican la realidad de los hogares. Ya lo comentaba Gonzalo, el DSI 49, que es la principal herramienta, es lenta. 11 años, 14 años para campamento, la realidad de las familias cambia y muchas veces se inicia la trayectoria hacia una vivienda definitiva, pero en la mitad, porque ya ha pasado bastante tiempo, dejan de ser hábiles. Entonces no pueden escriturar, no pueden ser asignatarias. Algunas recomendaciones: creemos fuertemente en que la gradualidad en la acreditación del ahorro para las postulaciones puede ser una puerta de entrada para más familias a los programas habitacionales. Creemos además que se tienen que seguir impulsando las coordinaciones entre MIMBU, la sanitaria, la Superintendencia de Servicios Sanitarios para avanzar en la factibilización de terrenos que nos permita comprar con los subsidios vigentes. Asimismo, acelerar el saneamiento de los terrenos fiscales, porque hoy día la verdad es que al menos los que nosotros hemos visto son muy pocos los que están listos para llegar y construir. Ahí hay que trabajar bastante. Respecto de los proyectos más caros, vemos con buenos ojos las modificaciones de la UC respecto de la posibilidad de no construir estacionamientos 1 a 1, por ejemplo, porque los subterráneos de verdad que a veces encarecen o imposibilitan seguir adelante con un proyecto. Respecto de la inhabilidad de los hogares para postular, ahí nuevamente ponen el punto de estrategias transitorias que no necesariamente vayan en propiedad para hogares que no pueden postular a vivienda propiedad, pero sí podrían postular a una arriendo o una correscencia. Y respecto de los largos plazos que modifica la realidad de los hogares, creemos que en paralelo a las alternativas, más bien a los programas colectivos de acceso a la vivienda, se podrían explorar accesos individuales como es este DSI 19, el Santa Teresa, donde las familias llegaron a habitar el barrio al año 5 y no al año 11, como debió haber sido según los tiempos de los programas habitacionales. Director. Esta sí es la última, y volviendo como al contexto más macro de los campamentos, algunos elementos y principios que creemos, y lo hemos conversado con algunas otras instituciones, debería contener una potencial estrategia nacional que aborde los campamentos. Lo primero es que tiene que haber presencia del Estado y registro. O sea, hoy día, para resolver un problema necesitamos saber quiénes son. Es lo que hacemos desde Techo. Nosotros en los 120 campamentos donde estamos hacemos un censo propio, casa a casa, para saber quién vive ahí, con un compromiso firme de las familias de querer trabajar con nosotros para acceder a una solución. O sea, no estamos ahí para quienes se quieren quedar eternamente en un campamento. Y el Estado también debería estar presente como Estado, y no solo el Ministerio de la Vivienda. Como lo decía al principio, esto es un tema de desarrollo social, de seguridad, de interior, de bienes nacionales también, por supuesto. Entonces, tiene que haber presencia del Estado. Lo segundo es que tiene que haber coordinación a distinto nivel. O sea, este es un trabajo no solo del Estado a nivel nacional, también es de gobiernos regionales y de municipalidades, gobiernos locales, y se resuelve en distintos niveles. Y acá también es importante focalizar en las comunas más críticas. O sea, acá no es el mismo problema en comunas que no tienen campamento o tienen muy pocos campamentos, a comunas que una parte importante de su población vive en campamentos, como es, por ejemplo, en la comuna donde estamos hoy día, y también Viña del Mar, donde hay un porcentaje importante de la población que vive hacia los cerros en los campamentos. Lo tercero son rutas diferenciales, acceso formal a las soluciones habitacionales. Acá no todos necesitan y deberían tener una vivienda en propiedad subsidiada prácticamente por completo. Hay familias que podrían arrendar, sobre todo en un contexto donde hay más migración,
extranjeros que están viendo en Chile y quizás no quieren quedarse por siempre en Chile, pero sí están viendo en un campamento con el riesgo que significa para ellos, para los vecinos y para las autoridades. Lo cuarto es que tenemos que trabajar en prevenir la creación de nuevos campamentos. Y ahí tiene que haber más control, también prevenir la expansión de los campamentos con límites claros, con una presencia del Estado y trabajo coordinado con las familias. Eso funciona y los mismos dirigentes muchas veces ayudan a que los campamentos no sigan creciendo o no se sigan tomando nuevos terrenos. Y lo quinto, tiene que haber coordinación interministerial y una prioridad gubernamental. Acá creemos que también cuando un Estado no prioriza un problema, los resultados están a la vista y hoy día crecimos de 27.000 familias a 120.000 familias en los últimos 10, 15 años. Entonces, como ciertas luces, nosotros estamos trabajando para proponer una estrategia que se pueda tomar como Estrategia Nacional de Campamento con todas las aristas y no solo la arista habitacional. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado director. Señora Bárbara, dejo abierta la palabra si quieren hacer algunas consultas finales. Senador Becker. Gracias, presidente. Bueno, sin lugar a duda que fueron 4 golpes duros, presidente. Pero así es el fútbol. Bueno, yo no tengo tanta experiencia en este tema, pero el año 2013, en conjunto con el Ministerio, obviamente, y ante la disponibilidad también del propio presidente de la República, nosotros llegamos, hasta donde yo tengo entendido, la comuna de Temuco, a 0 campamentos. 0. Porque después cuando yo me encontraba una casa, con recursos municipales la tomábamos, lo enviábamos a otro lugar, qué sé yo. Y logramos el objetivo, pero el 2019 llegó el desorden que todos sabemos, el 2020 el desorden era feroz todavía, y se tomaron alrededor de 20 sitios municipales, privados, de todo tipo de sitios, y se construyeron varios cientos de casas en lugares que no estaban permitidos. Yo puse una orden para poder desalojar y tribunales me dio una orden de no innovar. Y quedamos hasta ahí. Y yo después dejé de ser alcalde de Temuco y la situación hoy día está peor cada vez. Claro, lo que ocurre aquí es que, bueno, yo entiendo que cuando el país tiene una situación económica que no está muy florecente en los últimos años, entonces empieza a haber gente que cae a la pobreza y es duro y quieren ponerle un techo a sus hijos que pasan frío en las noches, se mojan cuando llueve, especialmente en las últimas condiciones climáticas. Personalmente recorría los lugares como Lanín y otros, digamos, que sacamos mucha gente de situaciones ultra precarias, es decir, cartones con polietileno. Pero aquí hay un fenómeno, presidente, que me gustaría mencionarlo a las personas que están acá, nuestros profesionales del techo, que se toman un terreno y construyen una casa sólida que les debe costar 10, 15 millones y afuera hay dos camionetas Nissan Terrano 4x4. Entonces uno dice, pucha, se tomaron el terreno, construyeron una casa gigante y tienen 2 camionetas. Me alegro, pero que no ocupen ese terreno. Por último, si hay una necesidad manifiesta, absoluta, digamos, bueno, permitamos por un tiempo que esa persona pueda ocupar ese espacio para resolver su problema urgente de habitación. Pero no estas personas que la verdad es que son, bueno, por su intermedio, presidente, unos sinvergüenza, porque a la larga se toman un terreno, construyen casas sólidas, tienen vehículos y a lo que se dedican no es precisamente a querer vivir para trabajar, para avanzar, sino que son precisamente ellos los que hacen algunas cosas que no están del todo correctas, como narcotráfico y otras cosas. Entonces, a mí me preocupa eso, digamos, y poder ser capaces de seleccionar adecuadamente las personas. Por otro lado, la información que yo tengo de estas habitaciones de los DS49, tengo entendido, que son integración, que a mí me gusta la idea. Perdón, 19. La integración, DS19, perdón, es que la dislexia numérica, pero el DS19. A mí me gusta el tema de la integración, pero ojo que es compleja, porque hay personas muy humildes que tienen una buena forma de vivir y bienvenidos, digamos, pero hay otras personas
que llegan a lugares donde habían personas viviendo muy tranquilamente y ponen la música, partiendo por ahí, ni siquiera mucho más que eso, la música a todo volumen con los parlantes hacia afuera. Entonces llaman a seguridad municipal, oiga, vengan a ver esto, que se oye, empiezan entonces, ¿y quién denunció? Ya, entonces, el que denunció me las va a pagar. El día siguiente aparece la casa con los vidrios quebrados y cosas. Entonces, había una situación ahí que me tocó, por eso lo menciono, digamos. No es que esté hablando de una fábula o un cuento que me contaron. 12 años alcalde de una comuna importante como Temuco, uno se toca con muchas de estas cosas. Bueno, yo, presidente, la verdad es que felicitar el trabajo que ha hecho Techo por mucho tiempo. Yo creo que tienen que haber muy buenas coordinaciones, como usted mismo lo decía, con los ministerios, con los privados, con todos los que quieran aportar. En algún momento los privados me aportaron, y bastante también, para sacar a esos pequeños lugares donde me quedaban 2 casas, 3 familias, 4 familias allá. Eso los privados muchas veces, y con los recursos municipales también logramos sacar gente de ahí. Y lo otro, bueno, pero esto ya es como para el Servio, que hay muchas viviendas que están siendo mal utilizadas por las personas que recibieron un subsidio, y ahí hay espacio para instalar a muchas personas que cumplan algunos de los requisitos que correspondan para poder entregarle las llaves de una habitación. También me tocó ver eso, que se entregaban subsidios. Bueno, que no me quiero prolongar, presidente, porque si no los voy a aburrir a ustedes, pero de repente íbamos a una entrega de subsidios habitacionales y yo me encontraba con personas que sé fehacientemente que no lo necesitaban. No sé si era la segunda, tercera o cuarta casa para hacerla en arriendo y otras cosas. Entonces, también ahí, bueno, pero eso es para otro estamento, pero ahí hay espacios, probablemente varios cientos a nivel nacional, que permitan trasladar a estas familias que sin duda queremos que vivan mejor, y para eso es lo que nosotros se supone que tenemos que trabajar. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Kuchel. Después le damos para que... Gracias, presidente. Bueno, agradecer toda la información que nos han entregado. Yo creí que nos iban a entregar aquí un catastro nacional de los campamentos, pero ustedes trabajan solamente con los 120. Tenemos catastrados los 1.428. Todos. Pueden por favor, ¿y esa información la sacan directamente de ustedes o del censo, o cuál es la forma de actualizar esos datos de los campamentos existentes en todo el país? Gracias, presidente. Muchas gracias. Senadora Alejandra. Sí, perdón. Loreto, mientras tanto, Loreto. Senadora Loreto. Gracias, presidente. Bueno, saludar la presentación. Creo que recojo, y es también un deber que tiene el Estado de coordinar los esfuerzos de manera conjunta. Hay una tendencia que debiera ya erradicarse a propósito de los campamentos, de tener cada uno un nicho estanco, y creo que eso es muy perjudicial para el desarrollo de un país. Por tanto, creo que esa idea, sobre todo la experiencia que ustedes nos indican en San Bernardo, lo que ocurrió, me parece fantástica. Felicitarles porque y lamentar que esa iniciativa no sea replicada como una política pública incorporada ya en las estrategias habitacionales y siguientes. Creo que eso es un desafío que nos cuesta mirar. Hay un extremo, diría yo, y permítanme el comentario, de casi conciencia cultural de que los campamentos hay que erradicarlos, hay que sacarlos, es como una visión negativa sin tener de plano la mirada más integral de cómo llega una familia finalmente a tener que vivir en un campamento. Entonces creo que ese camino como que se trata de invisibilizar y muchas veces prejuiciar. Y ahí están ustedes y algunas otras organizaciones, pero no hay efectivamente hoy día un trato como política pública de manera regulado, reglamentado, coordinado con más actores, de cómo se genera a lo mejor el camino para poder no tener que tener más campamentos. Pero eso es un desafío que tenemos también, y por eso es muy importante su presencia acá. Pero quiero formular solo una pregunta a propósito de cuando vino la exposición de la política habitacional del actual ministro de la Vivienda. Nosotros no me acuerdo si yo o alguien le hizo la pregunta
qué pasaba justamente con los campamentos que tienen tantos años y que vienen históricamente siendo un punto muy complejo. Y él decía que iba a haber un trato de los campamentos desde el 2022 hacia adelante. No sé si ustedes escucharon o vieron esa sesión. Entonces me interesa la opinión que ustedes tienen y también visualizar desde la integración cómo ha sido el trabajo con los municipios, me refiero sobre todo a localidades rurales, y con los gobiernos regionales, porque yo creo que ahí tenemos un desafío que no es menor con la cantidad de recursos que tienen los gobiernos regionales y que muchas veces, lamentablemente, no tienen una direccionalidad clara y evitan justamente estos temas porque son de alto costo, pero hay poca contribución. No sé cuál es la experiencia que ustedes tienen. Si lo pueden hacer es corto, si no después por escrito. Gracias. Para finalizar la pregunta, senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar y agradecer la presentación y además la tremenda experiencia que tienen institucional, ¿no?, en relación a los 30 años ya, ¿no? Sí. A los 30 años. ¿Qué cumpleaños va a estar ese? ¿Ah? Va a ser muy buen cumpleaños. A ver, de la exposición, miren, a mí me gustaría poder, si nos pudieran dar así, ¿qué es lo que piensan ustedes de la ficha de protección social? ¿Ah? Y cómo deberíamos tratar de perfeccionar la focalización, ¿ya? Pensando precisamente en lo que ustedes planteaban en integración social, que hoy día, primero la ficha en sí misma, pero además como instrumento, por ejemplo, en integración social, y que si hoy día lo tiene el Servi, no lo tienen las entidades patrocinantes, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo podríamos conectar ambas cosas? Porque yo creo efectivamente se puede hacer un trabajo mucho más fino ahí, ¿ah? Un trabajo mucho más fino y tratar de que podría incluso haber un mix entre ambas, ¿no? Entre la entidad patrocinante y el Servio. Pero me interesa más cómo mejoramos la localización, o sea, la focalización a través de la ficha. ¿Cuál es el porcentaje, ya que ustedes tienen un catastro, de las personas que están en campamento y que están, como dicen algunos, ¿no?, en la fila esperando el subsidio? Porque todo el mundo dice, mira, aquí se salta en la fila y todo, pero hay muchas personas que ya están en ese campamento, que sí están en las condiciones, que tienen su ahorro, que tienen... Entonces, ¿cuál es un poco el porcentaje de la experiencia que ustedes tienen en sus campamentos? Después, a ver, si tienen algo se planteaba en relación a esto de los extranjeros, ¿no? ¿Qué pasa con ellos en términos de cómo se quedan en Chile? Si tienen eso también, o sea, de tener una vivienda, después se van, pero saben que tienen algo acá en el país. Entonces, saber cuántos de los extranjeros que hoy día tenemos efectivamente se quedan. El 85% está en zona de riesgo. Eso es lo que plantearon ustedes. Entonces, yo diría, presidente, a mí me interesa que poder pedirle al Ejecutivo la estrategia de campamento. ¿Cuál es la estrategia de campamento? ¿No? Porque cuando uno ve lo que ustedes nos plantean, 9 comunas tienen el 51,1% de los campamentos de Chile. O sea, nosotros deberíamos focalizar ahí, ¿no es cierto? Y posteriormente, yo tengo muy poquitos campamentos. Yo siempre le decía a Techo cuando me ha tocado exponer en alguna oportunidad, más bien debatir, ¿ah? Yo le digo, mira, mi relación con los campamentos es muy pobre porque no tenemos campamentos, son muy chiquititos, ¿ah? Más bien asociados con ferrocarriles, a los terrenos de ferrocarriles. Yo creo que es muy interesante la gradualidad en el ahorro, ¿ah? De poder incorporarlo, ¿no es cierto?, en varios otros programas. Y el estándar que tenemos que tener para los desalojos. Yo creo que ahí tenemos un dolor inmenso, ¿no?, en los desalojos, por precisamente la proporcionalidad de niños que tenemos, de niños y niñas que tenemos ahí, que ustedes hablaban de un 24%. Entonces creo que es muy importante entender lo social, que ahora no vi bien lo de unipersonales, las personas mayores, no escuché la cifra. Eso, presidente. Yo creo que la estrategia deberíamos exigirle al gobierno. ¿Mm? Yo tengo que ir a salud, le quiero pedir disculpas, va a quedar presidiendo la senadora Sepúlveda. Le agradezco mucho de mi parte, tengo que estar gente de mi región, está acá en la Comisión de Salud del Senado, así que tengo que ir a una reunión. Pero le doy las gracias a mi parte por su muy buena exposición y
y felicitarlo por el trabajo que realizan. Me ha dejado, no puedo dejar de decirlo, anonadado la cifra de campamento todavía, a pesar de los esfuerzos y de la política habitacional que yo siempre he dicho es perfectible, pero tenemos una, comparado con la región, con Latinoamérica, tenemos una excelente política habitacional, pero que se ve oscurecida desde mi punto de vista cuando tenemos todavía esa enorme cantidad de campamentos, sin dejar de decir que comparto buena parte de los planteamientos del senador Becker, en el sentido que también muchos de ellos, la composición de muchos de esos campamentos hay que visualizarla. Yo igual en mi región tengo campamentos que tú ves afuera, ¿no es cierto?, 4x4, como si nada. Senadora, le pido por favor que me pueda ayudar. Muchas gracias. Bueno, si no hay más palabras de los senadores, por favor, para que responda. Muchas gracias, presidente, senadora, y a los comentarios. La verdad es que da gusto que sean preguntas con contenido, calidad, para poder profundizar también en lo que uno transmite. Nosotros también, a propósito de lo que plantea el senador Kuchel, nosotros les podemos hacer llegar el catastro completo de campamento. Nosotros nos vinimos a presentar el catastro completo porque lo presentamos hace como un año en la Comisión de Vivienda, pero como había mucha renovación, igual trajimos algunos números. Eso los vamos a hacer llegar. A ver, algunas cosas generales, voy a tratar de recoger los distintos planteamientos. A ver, acá yo refuerzo también a propósito de las palabras del senador Becker, senadora Sepúlveda. Volvemos a poner la importancia en focalizar. O sea, nosotros somos los primeros en reconocer que en los campamentos existe negocio ilícito de distinto tipo, existe gente que se está aprovechando, que pudiendo pagar arriendo, se va a vivir un campamento y se toma un terreno. Pero hoy día, como estamos fuera de los campamentos, salvo algunas organizaciones que trabajamos más adentro, no podemos diferenciar. Y tenemos que saber diferenciar como país de quién está ahí por necesidad y quién está ahí aprovechándose. Al que se está aprovechando o al que está cometiendo un negocio, al que está en el crimen organizado o haciendo negocio ilícito con la familia, hay que perseguirlo. Al que está aprovechándose, ningún recurso del Estado, al menos en temas de vivienda. Pero al que está ahí por necesidad, todo el soporte del Estado para ir en ayuda a esas familias. Y nosotros, si hacemos el cruce de la metodología de la CACEN nueva con los datos del catastro MIMBU del 2022 de campamento, vemos que el 66% de las familias que viven en campamento están en pobreza, versus el 17% que venía en nacional. Entonces, sabemos que son zonas donde hay mucha pobreza, pero también sabemos que hay otro porcentaje que no está en pobreza y quizás está ahí viviendo porque está cerca o porque se quiere aprovechar. Entonces, lo importante es saber, y por eso nosotros decimos que acá, con una estrategia nacional de campamento, hay que catastrar hogar a hogar cada uno de los campamentos de Chile para saber con nombre y RUT quién vive ahí, para saber qué hay que hacer con esa familia. ¿Cómo mejoramos la focalización? Hoy día existe el registro social de hogares. La ficha de protección social era la versión anterior. Hoy día el registro social de hogares es principalmente declarativo. Creemos que, y la gente la verdad es que sabe cómo va a paseárselo. O sea, hoy día, y lamentablemente no el más vulnerable, a veces el más vivo, para poder saber cómo hacer uso del registro social de hogares. ¿Cómo se avanza? Yo creo que el 40% más vulnerable es un grupo muy amplio, sobre todo en un contexto de estrechez fiscal. Quizás hay que ir al 20% más vulnerable, no un grupo tan amplio. Quizás aprovechando todos los sistemas más integrados del Estado, que sabemos que falta mucho, pero ya se ha avanzado, que no sea solo declarativo, sino que pueda cruzar la información que tienen las personas, como se hace en muchos otros lugares donde uno no tiene que declarar cuánto gana, sino que eso lo sabe el Estado a través de la declaración de renta. Sí hay un tema que la informalidad en campamentos es muy alta. O sea, hay mucha información de familia de campamento que quizás no está tan sistematizada, pero quizás hay que complementar la declaración de la familia, lo que puede haber un funcionario público, con sistemas más integrados del Estado para poder tener información mucho más precisa de cada familia. Y ahí quizás vale la pena, y lo vinculo en otro comentario, yo creo que avanza la línea correcta pedirle al Ejecutivo que se pronuncie sobre una estrategia de campamento, pero creemos que la línea correcta es pedirle a varios ministerios que se pronuncien, no solo el Ministerio de la Vivienda, porque el Ministerio de la Vivienda va a responder de su sombrero. Quizás vale la pena pedirle al Ministerio de Desarrollo Social también, al Ministerio de Seguridad. Si sabemos que ocurren este tipo de cosas, bueno, el Ministerio de Seguridad también tendrá algo que decir. Ministerio de Bienes Nacionales, que sabemos que hay disposición de habilitar terreno. O sea, que sea una solicitud no solo al Ministerio de la Vivienda, sino a un grupo de ministerios que puedan de forma, ojalá agregada, poder dar una respuesta a eso.
A ver, yo creo que respecto a lo que ha dicho el ministro de la Vivienda en algunos espacios, él diferencia con una fecha discrecional cuando se trata de campamentos que son por necesidad y cuando son tomas irregulares o tomas ilegales de terreno. Creemos que hay que saber diferenciar según tipo de campamento. Sabemos que hay campamentos que son mayoritariamente ocupaciones que se quieren aprovechar del sistema o que hay incluso para cometer crimen organizado, narcotráfico, pero no puede ser los que están desde antes del 2022 o de antes del 2019 están ahí por pobre y después son todos aprovechadores. Creemos que es un error. Es verdad que el estallido social permitió el avance de ciertas tomas irregulares o aprovechamiento de una ausencia del Estado en algunos sectores, pero también sabemos que hubo mucha pérdida de empleo. Más del 50% de las familias tenían empleo informales, se pierden en una pandemia. Entonces, es un error creer que todo lo que existe después del 2019-2022 son todos aprovechadores y frescos y antes son los que realmente lo necesitan. Entonces, yo creo que ahí sí hay una necesidad de no usar ese criterio discrecional, sino que saber discriminar, pero con temas más objetivos. El trabajo coordinado con gobiernos locales y gobiernos regionales se hace muy puntualmente, creo que falta mucho. O sea, acá yo creo que los gobiernos regionales no siempre se hacen parte de esta solución, a pesar de que algunas veces o muchas veces tienen los recursos. Y también sabemos que es un tema, el de los campamentos, que hoy día no es políticamente popular. O sea, hoy día lo que principalmente las autoridades o las personas en Chile dicen, no, estos son frescos, vienen ahí se quieren aprovechar del sistema. Entonces, no ayuda tampoco en la mala prensa que hoy día tiene, y por eso de nuevo refuerzo la necesidad de pensar en focalización y quién está ahí por necesidad y no por aprovechamiento. Y para ir cerrando, respecto a algunos datos que preguntaba la senadora Sepúlveda, hoy día, dato que el 30% de los hogares de campamento son unipersonales, o sea que solo vive, es una persona, sí, independientemente si es harto. Al final son personas solas que viven ahí, no tienen hijos, no tienen... y nosotros creemos que por eso también hay que avanzar en diversificar las soluciones. No podemos entregar una vivienda en propiedad de 2.000 UF a alguien de 25 años que vive solo en un campamento. O sea, esa persona ayudémosla a arrendar y que ojalá, no sé, a los 40, cuando ya tenga, por ejemplo, una familia, pueda quizás acceder a la vivienda en propiedad. Entonces, por eso es que la estrategia de vivienda tiene que ser diversificada según las características de cada uno. Y algunos otros datos, el 30% de los campamentos existe hace más de 15 años. Y al mismo tiempo, el 80% de los campamentos están constituidos como comités de vivienda. Entonces, cuando hablan de saltarse la fila, no, la fila hoy día, si es que existe alguna fila, es que están constituidos como comités de vivienda. Pero también hay que formalizar esa fila, tienen que ser distintas filas, los que necesitan arrendar, los que quizás están por un tiempo en Chile y después van a salir, y los que quieren quedarse acá por siempre. Entonces, yo creo que hay que ordenar esto también en términos de política habitacional. Eso, creo que me queda solo una, que lo preguntaba el senador Kuchel, cómo nosotros hacemos el catastro. No es a partir del censo, sino que nosotros visitamos más de 2.000 pistas, que nos dice, mira, acá hay un campamento, también imágenes satelitales, y de esas 2.000 pistas llegamos a estos 1.428 campamentos a través de informantes claves que nos dicen, estas son las características de este campamento, y estos son el número de familias y un set que lo van a ustedes poder ver con más detalle cuando les compartamos el documento del catastro. No es censal, pero sí es muy riguroso a través de informantes clave, y nosotros visitamos cada uno de los campamentos, entonces es un trabajo, por eso lo hacemos cada 2 años y no todos los años, porque es un trabajo arduo. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a tomar el acuerdo entonces para pedir al Ministerio la estrategia de campamentos. ¿Sí? Muy bien, acordado. Senadora Carvajal tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Algo súper puntual y también de la contingencia. La pregunta de fondo, tal vez, ustedes que tienen experiencia en la necesidad habitacional, si a juicio de ustedes existe en Chile una real falta de vivienda en términos generales. Porque hago la pregunta, no es casual. Nosotros estamos siendo parte de una discusión, hoy día entendemos llega a su fin, que es la gran reforma. Y ahí justamente hay elementos de base para garantizar
a juicio nuestro, particularmente mío, luego personalmente como senadora, liberar stocks de las grandes inmobiliarias que tienen muchas viviendas que hace rato no han podido vender. Esto tiene una historia, digamos, no necesariamente porque sea solo la falta de acceso al crédito, es como se visualizó en algún minuto como un gran comercio habitacional que hoy día genera, digamos, esta política que a juicio nuestro yo particularmente no lo comparto, pero en términos claros y de data, digamos. Si nosotros miramos que debiera haber una integración público-privado, también deberían haber elementos de base que sostengan que pudiéramos liberar esas viviendas con propósitos más sociales, no tanto individuales. Pero bueno, será materia de otra discusión. Pero a juicio de usted, ¿existe efectivamente déficit habitacional en términos macro, digo, no en términos puntuales, si ustedes quieren focalizando solo en la vulnerabilidad, que ya sería parte del acceso a la vivienda, pero en términos generales, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen respecto de eso? Al director. Gracias. Muy bien. Gonzalo. Habitacional existe. Algunos hablan de cifras mucho mayores, pero quienes hoy día requieren una vivienda en términos cuantitativos, más que cualitativos, nosotros compartimos que las cifras son de la orden de los 600.000. De quienes viven en campamento, son 120.000 hogares, es probable que no todos requieran una vivienda. O sea, hay familias que, como dijo el senador Becker, me parece, obtuvieron su vivienda. Micrófono, Y- por favor. Sí. Ahí sí. Obtuvieron su vivienda y están viviendo en un campamento. Las razones pueden ser diversas y hay que tener mucho cuidado en no dar dobles beneficios a hogares que quizás, sabiendo cómo manejarse en el registro social de hogares, no se casan porque así pueden tener dos. Y eso yo creo que desde Techo no somos parte de los que, o sea, creemos que hay que saber diferenciar. El déficit existe y yo creo que también hay que apalancar recursos privados. O sea, los privados, obviamente con ciertos incentivos, pueden ser parte, lo fueron años atrás, con la integración también. Y hoy día efectivamente existe un stock de viviendas disponible que no se ha vendido, porque esta crisis de vivienda no solo le pega a los más vulnerables, sino que a las clases medias que antes podían acceder a un subsidio para complementar el subsidio, acceder a un crédito para complementar el subsidio del Estado, hoy día no lo están pudiendo tener. Y creemos que también nosotros hemos visto que las familias más vulnerables sí pueden poner aportes mayores para la vivienda. Nosotros ya les pedimos del orden de 40-45 UF. Quizás podría ser más, siempre y cuando existan plazos razonables para poder hacerlo. Quizás créditos más pequeños de parte de instituciones financieras, que probemos de distintas formas. Nosotros sabemos que está el presupuesto del Estado muy estresado y por lo tanto creemos que hay que pensar de una forma distinta la política habitacional. Tanto subsidio prácticamente por completo a tantas familias creemos que no es sostenible y podemos pensar soluciones alternativas y obviamente desde Techo estamos disponibles para ello. Bueno, primero agradecerles la presencia de ustedes aquí, que hayan aceptado la invitación de la Comisión de Vivienda del Senado. Y comparto lo de la estrategia, tiene que ser una estrategia que no solo involucre a vivienda, ¿no? O sea, hoy día tenemos que mirar esto más integralmente, pero además sería interesante que nos enviaran cifras, ¿no? Porque a mí siempre me gusta más bien estudiar caso a caso, pero hoy día para la estrategia necesitamos cifras que nos permitan argumentar y saber por qué camino vamos, ¿no? Así que agradecer a Gonzalo Rodríguez como director ejecutivo, a la directora de Inmobiliaria Social, la señora Bárbara Calleja, y a la coordinadora de incidencia, la señora Sofía Atorquiza. Muchas gracias, yo creo que ha sido muy importante la reunión que hemos tenido hoy día y con los requerimientos que vamos a hacer al Ministerio. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias.